Hola hermanos, un buen día para todos, deseando que la bendición del Señor esté con sus vidas y sus familias. Queremos entonces compartir una palabra que está en el libro de los Salmos, capítulo 27. Es un salmo acerca de la ayuda, la esperanza de nuestro futuro, la confianza que tenemos en nuestro Dios. Y dice la palabra: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué preciosa palabra la que nos habla en este Salmo capítulo 27, una palabra de ánimo, una palabra de fe, una palabra de entender que tenemos a Cristo que nos acompaña, nuestro Dios que nos acompaña, y que dice esta palabra que si nos esforzamos y somos valientes y se alienta nuestro corazón, podemos esperar y tener la confianza en Jehová, que siempre está con nosotros, guardándonos, protegiéndonos y dándonos la esperanza en nuestro futuro. Hoy queremos entonces bendecir a cada uno de ustedes, bendecir a todos los que están siempre sembrando en esta obra del Señor, a aquellos que siempre están aportando con sus ofrendas, con sus diezmos, sus primicias, los que están siempre apoyando esta obra. El Señor bendiga sus vidas, el Señor les siga prosperando, el Señor les siga ayudando y siga bendiciendo la obra de sus manos, y a cada uno de ustedes les bendecimos. Y también queremos entonces animarles y motivarles. Ya muy pronto nuevamente estaremos dando la reapertura a nuestros templos, y estaremos muy atentos a toda la información que se va a estar dando acerca de esta reapertura que el Señor nos va a permitir tener ya muy pronto. Si es la voluntad del Señor, estaremos nuevamente juntos compartiendo, celebrando, adorando al Señor en nuestras casas de oración. Así que mucho ánimo para todos. Y en este día entonces quiero invitar a cada uno de ustedes para que nos unamos juntos en un tiempo de celebración, de adoración, alabanza al Señor, y que usted pueda recibir esa bendición con su familia de parte del Dios del cielo. Una bendición para todos, y unámonos en este tiempo de alabanza. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él.
siempre. Amén. Oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Y a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por siempre. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por siempre. Todo es de mi Cristo, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Y a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por siempre. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios, cuán insondables sus juicios y sus caminos son. Oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por siempre. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por siempre. Oh, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, la gloria, la gloria por siempre. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, la gloria, la gloria por siempre. Amén. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el amor que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo
alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos y descanso en él. Tal y como somos, nos amó. Él nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Él nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Y tal y como somos, nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Puedo danzar con libertad porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa
Dios hay libertad, hay libertad. Podemos sentir Su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos alzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, Hay sanidad en las aguas, queremos alzar. hay libertad en la casa de Dios, Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. hay libertad En la casa hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres, que somos libres, por su sangre, yo libre soy. hay libertad en En la casa de Dios hay libertad, en la casa de Dios hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, y que somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, somos libres, somos libres, por su sangre, libres soy, libres soy. Bendiciones para todos en este día, que la luz de Cristo resplandezca sobre sus corazones, que la luz de Cristo more cada día en sus familias y que sea la palabra del Señor abriendo caminos en cada una de las cosas que usted tiene por delante. Hoy el mensaje de la palabra del Señor debe traer a nuestra vida fortaleza, debe traer a nuestra vida gozo, debe traer a nuestra vida contentamiento, pero también debe traer exhortación. A veces dolerá un poco, pero ese es el mensaje de la palabra. Por eso ya dice que es medicina para nosotros, que es cura para los huesos. Hoy quiero compartir una reflexión, el mensaje que he titulado El Evangelio de la Fe. El Evangelio de la Fe. Y vamos a leer la porción de la palabra allí en Romanos capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el versículo 17. Romanos capítulo 1, desde el versículo 8 al versículo 17. Romanos es una carta que el apóstol Pablo ha escrito para aquellos judíos que se han convertido al cristianismo y todos aquellos que se han convertido en Roma a la fe de nuestro Señor Jesucristo.
Miramos entonces el contexto: Roma como potencia de aquella época en el mundo, como imperio, como aquella nación que conquistaba y subyugaba, cómo sería vista por las demás naciones, por las demás culturas. Y algo que nosotros podemos ver es cómo el Evangelio conquista el imperio romano, cómo el Evangelio llega a aquel lugar que conquistaba, y el Evangelio ha conquistado al imperio romano, llevando el mensaje de Cristo. Y eso es algo que el apóstol Pablo está en esta carta, inicialmente dándole gracias a Dios por que la iglesia cristiana estaba floreciendo en aquella nación, en aquel imperio. El imperio que había conquistado en este tiempo ya ha sido conquistado y ha sido enamorado del corazón de cada judío y de cada romano que se ha vuelto al cristianismo. Ese es el poder del Evangelio que nosotros hemos recibido, que nosotros escuchamos y que nosotros predicamos. Por eso yo hoy te invito para que te dejes conquistar por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que dejes que ella haga una obra en tu corazón y en tu familia. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, desde el versículo 8. Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vemos pues entonces cómo el apóstol Pablo describe aquí en esta carta el deseo de visitar a aquellos nuevos creyentes en Roma. El deseo y el anhelo en su corazón, el gozo de poder acercarse a aquellos que habían recibido las buenas nuevas, pero no solamente las recibieron, sino que sus corazones fueron convertidos a Cristo Jesús, a caminar con Cristo Jesús, a poner la fe en Cristo Jesús. En aquel tiempo no era muy fácil la comunicación era muy lenta. No tenemos como hoy, en este tiempo, en unos segundos podemos comunicarnos a cualquier región del mundo. Por ese tiempo el apóstol Pablo estaba recibiendo noticias. Dice la palabra: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga a todo el mundo, por todo el mundo. Por eso la enseñanza la hemos titulado en este día el Evangelio de la Fe, porque lastimosamente se ha confundido mucho el mensaje del Evangelio y de qué se trata el Evangelio, cómo se vive el Evangelio, cómo es provechoso el Evangelio para nuestras vidas. Pero aquí vamos a hablar del Evangelio que el apóstol Pablo está dándole gracias a Dios, el apóstol Pablo que el Evangelio que predica, el Evangelio que comunica, el Evangelio que regala, el Evangelio que se divulga. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña algo por el cual usted y yo deberíamos estar gozosos y contentos cuando la fe de Cristo se divulga desde otras regiones, desde otros lugares, cuando la fe de Cristo se divulga desde otras familias. Dice la palabra del Señor que mediante Jesucristo el apóstol daba gracias a Dios. Y las gracias que damos es porque Cristo ha cambiado y Cristo ha revelado su fe en aquellas personas. Dice la palabra que esta fe que se divulga por todo el mundo. Ahora mi pregunta esta tarde es: ¿cómo es divulgada? ¿Qué testimonio da tu fe
alrededor de tu vida, alrededor de tu familia, alrededor de tu barrio, alrededor del lugar donde Dios te permite estar. Aquí la palabra nos da un gran ejemplo y un valeroso ejemplo. Un evangelio que había llegado y conquistado el corazón de Roma, que había llegado y conquistado el corazón de aquellos ciudadanos que estaban cansados quizás del materialismo, de ver tanta lucha, de ver tanta conquista, y han sido conquistados por la palabra de Dios. Sabe que una de las cosas que nosotros debemos ver es que el evangelio de Cristo, el testimonio de Cristo en mi vida, sea también testimonio para otros lugares, para otras personas. Y vemos cómo este evangelio que ha sido divulgado llega a los oídos del apóstol Pablo, y es ahí donde Pablo tiene en su corazón el deseo de ir a conocerlos y de ir a verlos. Yo quiero que usted se ponga en este contexto, en la vida de Pablo, pero también en la vida de aquella iglesia. Pablo se preguntaba, ¿quiénes serán mis hermanos? ¿Cómo serán mis hermanos? ¿Cómo estarán viviendo aquellos hermanos en la fe en aquel lugar? Pero también cómo la iglesia en Roma podría ver, ¿quién será Pablo? ¿Quién será aquel por el cual nosotros estamos escribiendo, recibiendo esta enseñanza, esta doctrina? ¿Cuál era el anhelo en su corazón de conocerse los unos a los otros? Esa es la relación que el Señor Jesucristo hace por medio del Evangelio. El Evangelio de la fe, el Evangelio que se divulga. Bendecimos a cada hermano que se encuentra en cada continente. Bendecimos a cada hermano que se encuentra en cada rincón de nuestra nación. Y es a eso a lo que nosotros debemos apuntar y debemos estar caminando día a día. ¿Es tu corazón también alegre cuando escuchas buenas nuevas de otros lugares? Cuando escuchamos buenas nuevas de los pueblos aledaños, ¿se alegra tu corazón cuando una iglesia está floreciendo, cuando una iglesia está creciendo? ¿O más bien su corazón se siente humillado y pisoteado porque quizás la obra que está sucediendo en otros lugares no es la misma que en tu lugar? Sabe que de Dios es dar el crecimiento, y Dios venía dando un crecimiento paulatino sobre aquella región, y por eso tú y yo deberíamos darle gracias a Dios, y por eso tú y yo deberíamos postrarnos delante de Dios y orar para que el evangelio siga creciendo en aquellos lugares, para que el evangelio siga prosperando. Esas son las buenas nuevas del evangelio. ¿Qué estamos escuchando de alrededor? ¿O qué están escuchando de otros lugares sobre el testimonio de Cristo en tu vida? Vemos un evangelio, una fe que se divulga. Y ese es el primer reto que el apóstol Pablo nos enseña con esta palabra. La fe del evangelio es una fe que se divulga, no es una fe que se esconde, no es una fe que se mete dentro de un hueco o dentro de 4 paredes, una fe que se muestra. ¿Y qué era el evangelio en aquel tiempo, en el imperio romano? ¿Qué eran las buenas nuevas que traía el imperio romano? Sabe que traía unas buenas nuevas, si miráramos el contexto de cómo la gente en aquel tiempo se tenía que someter a la autoridad de un César, a la autoridad de un hombre, y no estamos diciendo que no está bien delante de Dios, pero un hombre que se veía como Dios. Eso no lo dice la palabra. Y vemos cómo Dios trae la libertad cuando nos sometemos a Jesús, cuando Jesucristo es el que trae nuestras fuerzas, que multiplica nuestras fuerzas y que trae convicción. Un imperio que vivía subyugando, y un imperio que vivía conquistando, un imperio que vivía pidiéndole tributos a cada ciudadano. Ahora el cristianismo en Roma estaba recibiendo la paz de Cristo, estaba recibiendo la libertad de Cristo. Y no solamente con buenas nuevas, con milagros, con prodigios grandes, con maravillas. Esa es la fe que se divulga en nuestras vidas, y esa es la fe que se divulga en cada una de las iglesias donde Dios nos ha puesto. Qué buenas nuevas escuchamos del norte de Antioquia, qué buenas nuevas escuchamos de los hermanos de esta región. Yo creo que debemos atender el llamado que el apóstol Pablo nos está exhortando. Nuestra fe se debe divulgar. Oramos para que el evangelio en Yerumal crezca. Oramos para que el evangelio en Don Matías, en San Pedro, en Belmira, en Entre Ríos. Oramos para que el evangelio en Campamento y en Angosturas crezca. Oramos para que el evangelio en Toledo, en San Andrés de Cuerquia, en Ituango, en San José de la Montaña crezca. Oramos para que el evangelio aquí en este municipio de Santa Rosca florezca y se divulgue. Oramos para que hayan muchos más obreros para la obra. Es de esa manera que el evangelio crece. Pero también el apóstol Pablo nos habla, porque testigo me es Dios, en el versículo 9, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El evangelio entonces primeramente habla de una fe que se divulga, pero ahora el apóstol Pablo nos habla de un evangelio que nos lleva al servicio y a dar la vida por los otros.
Aquí la palabra dice que una muestra de ese servicio es las oraciones. El apóstol Pablo oraba día a día. Él decía que Dios mismo es testigo de las oraciones que Pablo levantaba para aquella iglesia en Roma. Ahora mi pregunta: ¿sirves en el Evangelio de Cristo, en la obra de Cristo, orando por aquellas obras, orando por aquellas familias que necesitan? ¿Es nuestro servicio en el Evangelio de Cristo orar por aquellas situaciones difíciles que aquejan nuestra nación? ¿Sabe que este tiempo he aprendido algo? Muchas situaciones difíciles acontecen a nuestro alrededor, a parientes cercanos, a nuestros hermanos en la fe, a nosotros mismos. Y hay momentos en que un consejo quizás no es suficiente, pero sí una oración poderosa delante de Dios puede desatar la bendición de Dios, puede traer libertad de Dios, puede quitar la cautividad a alguien que esté oprimido, puede traer sanidad, puede traer apertura a los ojos. ¿Sabe que aquí el apóstol Pablo nos enseña que entonces que la manera de que él le servía a los romanos era orando? Él no estaba cerca de aquella ciudad, se encontraba a muchos kilómetros, a muchas semanas de viaje por medio del mar a llegar a Roma, pero dice que una manera de ese evangelio, de esa fe del evangelio, era sirviendo por medio del clamor y por medio de la oración. El apóstol Pablo nos enseña entonces cómo es la fe del evangelio, cómo es el evangelio de la fe. Ese es el evangelio que estamos viviendo nosotros, un evangelio que se divulga, un evangelio que glorifica a Cristo, pero un evangelio que sirve, un evangelio que se da por los demás. ¿Quieres empezar sirviendo? Ora a Dios por aquello que te cuesta, ora a Dios por aquello que anhelas, ora a Dios por aquello que Dios te está pidiendo. Había un anhelo en el corazón de Pablo de visitar a Roma, pero no solamente era un anhelo, era un mandato de Dios. Porque Dios le había dicho a Pablo: así como quiero que seas testigo en Jerusalén, también quiero que testifiques en Roma. Y Dios dispuso toda la soberanía, abrió las puertas para que Pablo llegara a aquel lugar. El anhelo de Dios en el corazón de Pablo, eso era por lo que Pablo estaba clamando. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en el corazón de la iglesia en este tiempo? Es un tiempo más para clamar, es un tiempo más para ayunar, es un tiempo más para pregonar su palabra en todas las esquinas de donde Dios nos haya puesto. Pero no solamente dice la palabra que era una fe que se divulgaba, que era un evangelio que llevaba el servicio por medio de las oraciones, sino que dice el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Sabe que el Evangelio de Cristo nos lleva a confirmar la fe, no solamente en nosotros, sino en aquellos que están escuchando, que están creciendo, aquellos que son niños espirituales, pero también aquellos que vienen quizás de muchos años atrás escuchando la palabra, caminando con Cristo? El Evangelio que confirma, el Evangelio que sella, el Evangelio que lleva a cada persona a no salirse del propósito del camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que el apóstol Pablo decía: en mi corazón está el deseo para ir a enseñarles y confirmarles cuál es el propósito que hay en su vida? Ese es el evangelio de la fe. Esa es la fe del evangelio, el que nos lleva a confirmar el llamado en cada persona. No sé cuántas personas en este tiempo se han desviado del propósito de Dios. ¿Sabe cuál es su tarea? Y mi tarea es confirmarles. Aquellos un día dieron un paso para caminar con Cristo. Aquellos un día se bautizaron para seguir y testificar de Cristo. Ese es el trabajo y ese es el servicio y esa es la manera que nosotros glorificamos en este tiempo y cada día al Señor Jesucristo. Sacar a alguien del error, a llevarle a alguien que se convierta de los malos caminos, llevar a alguien que glorifique a Cristo en lugar de enlodarse con las tinieblas. Que resplandezca la luz en cada familia. Confirmar el llamado de Cristo, confirmar el propósito de Cristo. Estorba el camino de aquel al cual Dios ha llamado. No te quedes callado. Dile: Dios compró tu vida, Dios rescató tu vida. ¿Por qué estás viviendo como un mendigo? ¿Por qué estás viviendo como alguien al cual no has sido rescatado? Tu vida debería estar reflejando el amor de Dios. Tu vida debería estar viviendo agradecida por lo que Dios ha hecho en ti y en tu familia. ¿Sabe que ese es el llamado? Ese es el evangelio de la fe. Esa es la fe del evangelio que nos lleva a confirmar
la gracia, la salvación, el propósito en cada de aquellas personas en las cuales Dios nos pone al frente. Pero solamente es un evangelio que confirma. Dice el versículo 12, esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Sabe que Pablo nos lleva y nos muestra: su fe confortará mi vida y yo sé que mi fe confortará su vida? ¿Te sientes bendecido por tu pastor? Pastor, ¿te sientes bendecido con las ovejas que Dios ha puesto en tus manos, con los hermanos que Dios ha puesto para que dirigieras a Él? ¿Sabe que esta palabra nos enseña una fe que conforta? No una fe que humilla, no una fe que presiona, no una fe que doblega las pretensiones de los hombres, sino una fe que conforta a cada uno de nosotros como familia de la fe, como ovejas y como hermanos. Yo bendigo a Dios porque me ha permitido conocer a unos hermanos en la fe, a algunos pastores que han confortado mi vida aquí en este municipio, que nos han arropado, que nos han ayudado, y espero igualmente también que nosotros seamos de aliento para sus vidas y sus ministerios. Es por eso que la palabra nos lleva entonces a una fe que conforta y a una fe que alienta, un evangelio que nos ayuda a andar unidos, nos ayuda a andar de la mano, a estar fuertes en la fe en Cristo Jesús. Pero también la palabra del Señor nos habla que este evangelio, el apóstol Pablo no escatimaba esfuerzos porque sabía que era un evangelio que estaba llevado a ser predicado a judíos y a griegos, a todos aquellos que hacen parte de esta tierra. Dice la palabra del Señor: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Sabe que este evangelio nos lleva a mostrar que en la vida tenemos dificultades, que tenemos situaciones en las cuales nos estorban para que la fe de Cristo avance, para que la fe en Cristo Jesús crezca y para que tengamos por cumplimiento sus propósitos por el cual Dios nos ha llamado? Y el apóstol Pablo oraba incansablemente para que tuviera un buen viaje hacia aquel lugar. Y si usted puede recordar Hechos, cómo nos narra todas las situaciones difíciles, todos los juicios que tuvo, todo el naufragio que le llevó a padecer aquellos meses, ese accidente con aquella víbora, el apóstol Pablo oraba para que tuviera un viaje seguro y tranquilo. Pero mira cómo nos enseña la palabra qué fue lo que vivió él. Dice la palabra entonces que él, sufriendo todas estas cosas, en su corazón estaba el deseo de pregonar el evangelio a griegos y a judíos, a gentiles, a extranjeros. Ese es el propósito, un evangelio que no estigmatiza, un evangelio que no divide, un evangelio que desea alcanzar a aquellos que no conocen de Cristo. Ese es el evangelio que nosotros predicamos hoy en día, o predicamos un evangelio que sectoriza. Porque si no te vistes de esta manera no puedes hacer parte de la iglesia, porque si no hablas de esta manera, porque si no pactas de esta manera, porque si no bendices de esta manera. ¿Sabe que el evangelio de Cristo es muy diferente? La fe del evangelio y el evangelio de la fe es muy diferente, quizás a muchas de las cosas que estamos escuchando en este día. El apóstol Pablo decía en el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pero Roma ya había escuchado las buenas nuevas. ¿Cuál era el deseo de Pablo de ir a anunciar nuevamente cosas nuevas? Ir a afirmar la fe en el corazón de estos nuevos creyentes. El evangelio se anuncia, el evangelio se enseña, el evangelio se pregona, el evangelio de Cristo se testifica. Esa es la fe del evangelio que vivimos hoy en día. Día a día estamos dispuestos a compartir el mensaje de Cristo. Cada día tú le compartes el evangelio, las buenas nuevas de Cristo a alguien que le necesita. Aquí el apóstol Pablo pone en su corazón y demuestra por medio de esta carta el anhelo ferviente que había en su corazón de anunciar a Cristo, de pregonar a Cristo. Un evangelio que se anuncia, pero también vemos un evangelio que nos enseña el poder de Dios y un evangelio que nos enseña la justicia de Dios. En el versículo 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Sabe que el propósito del Evangelio es revelar a un Dios que tiene poder, a un Dios que tiene poder para salvar nuestras vidas. El Evangelio de Dios, uno de los propósitos es revelar la justicia de Dios. Ahora mi pregunta, ¿tú has visto el poder de Dios por medio del Evangelio? ¿Tú has visto la justicia de Dios por medio del Evangelio? Pero ¿qué poder nos han enseñado en este tiempo? El poder de acaparar riquezas, el poder de acaparar fama, el poder de tener cosas, el poder de estar en lugares altos. ¿Sabe que ese no es el poder del cual Dios nos habla en el Evangelio? Poder de Dios para salvación, dice la palabra, a todo aquel que cree. Y si usted pudiera entender qué es la palabra salvación, sabe que este mundo, esta nación, este pueblo y las familias se están ahogando, se están muriendo, se están destruyendo por tantas situaciones difíciles, tantas familias que por causa de enfermedades están perdiendo su economía, tantas familias que por pérdida de su economía sus hogares se están dañando, tantos hombres que por pérdida del patrimonio que han sembrado toda su vida están quitándose la vida. Sabe que el Evangelio que trae salvación, el Evangelio que trae libertad, el Evangelio que trae vista a nuestros ojos espirituales que han sido enceguecidos, ese es el poder de Dios de un Evangelio. No sé, cuando tú lees las palabras, cada persona que se acercó a Cristo, cada persona que buscó de Dios, encontró libertad, halló la esperanza, halló la vida. Pero cada persona que le dio la espalda a su palabra, cada persona que le dio la espalda a Cristo, murió eternamente y su historia fue en ruina. ¿Sabe que el Evangelio de Cristo es poder de Dios? No te avergüences de caminar en Cristo, no te avergüences de leer la palabra, no te avergüences de abrir tus labios en medio de la calle y clamar al Dios vivo, porque dice la palabra que en Él hay poder para hacer lo que el hombre por sus propias manos ni ninguna institución lo puede hacer. Pero no solamente dice la palabra que el Evangelio nos revela el poder, la fuerza, la autoridad de Dios para traer salvación al hombre, sino que el Evangelio nos revela la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios en este tiempo? El hombre clama por justicia, las familias claman para que se haga justicia, quizás por la desaparición de un ser querido. Las familias claman justicia por la pérdida quizás de un patrimonio. Este mundo está clamando justicia, este mundo está clamando verdad, este mundo está clamando que los hechos se esclarezcan. Pero dice la palabra que el Evangelio nos revela la justicia de Dios. El Evangelio nos revela la buena justicia y la buena obra de Dios. Pero dice la palabra que este Evangelio, que esta justicia solamente se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? Que Dios justifica tu vida. Tú y yo estamos pidiendo que Dios haga justicia, pero lo primero que tenemos que pedir es que la justicia de Dios se derrame primero en nosotros, porque nosotros somos enemigos de Dios, porque nosotros odiamos a Dios. ¿Qué justicia pretendes ver de Dios si primeramente tú no eres justificado por medio de tu Hijo delante de Dios? La justicia que se revela por fe, la paz que se revela por fe, que Dios quite de nuestras vidas toda culpa. Esa es la justicia que nosotros estamos buscando. ¿Sabe que hoy la gente está buscando culpables? Hoy la justicia humana busca culpables, pero Dios ya ha encontrado un culpable, que eres tú y que soy yo, y que nos ha justificado por medio de Cristo Jesús. Esa es la justicia, ese es el poder del Evangelio, el Evangelio que divulga nuestra fe, el Evangelio que pregona nuestra fe, el Evangelio que nos lleva a servir en oraciones, que nos lleva a servir para confirmar, el Evangelio que nos lleva a confortar la fe los unos a los otros, el Evangelio que nos lleva a anunciar la palabra de Cristo, el Evangelio que nos muestra el poder de Dios y la justicia de Dios. Yo quiero invitarles, hermanos, para que nos examinemos y verdaderamente miremos cuál es el Evangelio que estamos viviendo. El Evangelio que Pablo está enseñándonos aquí en los Romanos, una iglesia que estaban haciendo, pero vemos que era un Evangelio que estaba dando fruto, un Evangelio que estaba creciendo. Ese es el Evangelio que hay en tu vida. Esa es la fe en Cristo Jesús que estás demostrando.
¿O estás cansado de vivir una vida fatigada? ¿Estás cansado de vivir sin dirección, sin saber para dónde vas? ¿Sabe que Cristo confirma nuestro llamado? ¿Sabe que Cristo hace que las cosas sean nuevas cada día? Y hoy le animo para que estemos buscando en su palabra, hoy le animo para que estemos buscando en su mensaje, para que estemos buscando cerca de él verdaderamente su propósito. Que la paz de Cristo llegue a sus vidas, que la paz de Cristo llegue a sus familias, que la paz de Cristo gobierne cada uno de sus corazones. Padre, yo te doy gracias y bendigo tu pueblo, bendigo cada persona que escuchará este pequeño mensaje, esta pequeña reflexión, y te ruego en el nombre de Jesús que cumplas tu propósito y que hagas tu obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.